Psicometría y la importancia de la medición psicológica. Módulo 1. Medición psicológica. La medición psicológica se relaciona con casi todos los eventos en la vida de un ser humano. Desde que nacemos, vamos a la escuela, nos graduamos, buscamos trabajo. A través de todas las etapas de nuestra vida, vamos a estar involucrados en diferentes tipos de mediciones, ya sean mediciones para entrar a una escuela, a un colegio, a una universidad, para conseguir un trabajo, también para evaluar cuáles son las características de personalidad de un individuo, también para poder saber el nivel de estrés de una persona o un grupo. Así que los instrumentos y la medición vive con nosotros porque son herramientas que se han desarrollado para impactar nuestras vidas desde diferentes ángulos. Aquí se toman decisiones que van a tener un impacto en toda nuestra vida. Se utilizan en todos los contextos, como les mencioné, desde la educación hasta el trabajo. El uso de los instrumentos de medición es uno que requiere de uso responsable y ético del mismo. Tanto los que diseñamos instrumentos, educadores, psicólogos, tenemos que ser sumamente responsables con el uso de los mismos. ¿Por qué? Porque involucra decisiones de vida que impactan a cada uno de nosotros, desde ser aceptados en una universidad hasta ser aceptados en un trabajo o rechazados incluso. Así que es bien importante que aquellos que tanto desarrollamos como construimos y utilizamos instrumentos, lo hagamos con suma responsabilidad y siguiendo los principios éticos en la medición en la psicología. También es sumamente importante conocer los aspectos técnicos del uso de los instrumentos, ya que es clave debido a las implicaciones sociales que ya hemos mencionado y legales, ya que también el uso inadecuado de instrumentos de medición nos puede llevar a ser demandados, ya que se puede percibir que le estamos causando daño a alguna persona en decisiones que tienen que ver con sus vidas. Conducta observable y características psicológicas no observables. Existen formas en que los psicólogos observan el comportamiento de forma directa o indirecta. Por ejemplo, yo puedo estar observando a un candidato a empleo directamente, cara a cara, y puedo medir desde cómo esa persona contesta determinadas preguntas. Puedo observar también la intensidad y la frecuencia con que manifiesta algunas aseveraciones a través de una entrevista, pero también medimos de manera indirecta el comportamiento utilizando los instrumentos de medición. Muchos de los instrumentos evalúan características o atributos no observables de tipo psicológico, tales como la inteligencia, depresión, actitudes y personalidad, entre otros, y de forma indirecta. A través de las preguntas, dependiendo cómo la persona contesta, es que podemos saber su nivel de inteligencia, su nivel de depresión, algún tipo de actitud, cuán motivado, cuán satisfecho, cuán comprometido está con su trabajo y características de personalidad tales como extroversión, introversión, sociabilidad, comportamiento neurótico y entre otros. Las características o atributos psicológicos son llamados constructos o dimensiones. Así es que les llamamos, y estos constructos los definimos a partir de alguna teoría psicológica que hemos desarrollado o que otros han desarrollado, y a partir de ahí desarrollamos las preguntas también que van a representar esos constructos o dimensiones que intentamos medir de manera indirecta. Por eso esto es bien importante, porque
Hay maneras directas cuando yo estoy observando a la persona en un ambiente determinado, manifestando la conducta en términos de la intensidad y la frecuencia, y ahí es donde observamos de manera directa su comportamiento, así como también cuando de manera indirecta, a través del uso de instrumentos psicológicos y educativos, podemos también inferir estos constructos o dimensiones de las que estamos hablando. Aspectos a considerar al medir constructos o dimensiones psicológicas. Un constructo es la inferencia que hacemos de la posible existencia de una dimensión psicológica, partiendo de unas conductas observables. Y que a partir de esas conductas es que inferimos que la persona tiene o no tiene el constructo, ¿no?, cuando tratamos de medirlo. También hacemos inferencias de una conducta observable a un constructo o dimensión psicológico no observable. Ahí es donde el psicólogo utiliza la teoría, utiliza la observación sistemática y el método científico para poder hacer una correlación entre conductas no observables y dimensiones que se quieren medir. Las conductas a medir deben tener una teoría o modelo que las apoye. Esto lo mencioné brevemente, pero el psicólogo debe utilizar una teoría como marco de referencia o un modelo que apoye el desarrollo y la medición de unos constructos determinados. Es importante operacionalizar estas conductas a través de la definición operacional del constructo. ¿Para qué? Para que esas conductas sean representativas de lo que queremos medir en términos del constructo, la dimensión psicológica. Un constructo también puede tener otras dimensiones que definan dicho constructo ampliamente. El caso típico son los estudios de satisfacción con el trabajo, donde hay varios investigadores que han estudiado el concepto, constructo o dimensión de satisfacción general con el trabajo. Pero también hay otros investigadores que dentro del concepto de satisfacción general han definido lo que se llama facetas o, ¿verdad?, dimensiones asociadas a un constructo mayor, que en este caso sería satisfacción con los compañeros de trabajo, satisfacción con el trabajo o la tarea que realiza, satisfacción con la supervisión, satisfacción con los recursos que uno cuenta como empleado. Así que podemos tener un concepto general de satisfacción, pero también medirlo de manera específica. Y aquí tenemos un ejemplo u otro ejemplo, ¿ah?, en términos de que, como podemos observar, en este círculo azul tenemos teóricamente el constructo inteligencia o inteligencia general. Y dentro de ese constructo identificamos tres facetas, ¿verdad?, de la inteligencia, y le llamamos habilidad verbal, que puede tener 25 preguntas, habilidad numérica, que tendría 30, y habilidad espacial, que tendría 20. O sea que dentro de un instrumento que, además de medir el concepto general de inteligencia, mide aspectos específicos, este instrumento pudiese tener, ¿eh?, alrededor de 75, tendría 75 preguntas, pero que también miden facetas o constructos de inteligencia dentro del constructo mayor que se denomina inteligencia. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es una herramienta desarrollada científicamente para medir dimensiones o constructos psicológicos asociados a conductas que son representativas de estos constructos de forma sistemática. Se puede evaluar a una persona o comparar dos o más individuos. Eso es importante cuando se desarrolla un instrumento de medición. También las conductas pueden medirse a través de diferentes tipos de escalas. Y también se pueden medir
las conductas en tiempos distintos y bajo diversas o diferentes condiciones. Ahora vamos a hablar de los diferentes instrumentos de medición. El primero de ellos son las pruebas. Las pruebas, por definición, y es bien importante esto que voy a decir porque muchas veces tendemos a hablar de pruebas para todo lo que son instrumentos de medición y hay otros instrumentos de medición que no necesariamente son pruebas. Lo vamos a definir en breve. Las pruebas operacionalmente uno las define porque contienen contestaciones correctas e incorrectas. Eso es lo que define básicamente una prueba. Que tenga contestaciones correctas o incorrectas. Así que a partir de ahí hay diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, están las pruebas de criterio. Estas miden destrezas específicas, se utilizan mucho en los lugares de trabajo. Por ejemplo, una destreza para operar una máquina, una destreza para preparar una presentación. Pues estas pruebas miden específicamente unas destrezas. No tratan de medir diferentes aspectos, tienden a ser mucho más específicas hacia lo que quieren medir y usualmente están bien asociadas con las pruebas que se utilizan en los lugares de trabajo. También están las pruebas normativas que comparan el desempeño de una persona con un grupo de características similares. Por ejemplo, si yo estoy dando una prueba de inteligencia a un niño donde esta prueba se ha desarrollado utilizando o dándole este instrumento a miles de niños cuyas edades pueden estar fluctuando entre 6 a 10 años de edad. Ese grupo de referencia va a proveer unas puntuaciones con las cuales se compara el desempeño de un niño en específico. Esas puntuaciones de referencia nosotros le llamamos normas. Más adelante les vamos a ayudar no solamente un poco en términos de lo que es la definición, sino también cómo hacerlas en computadora. También tenemos las pruebas de rapidez. Las pruebas de rapidez tienen tiempo límite y por lo general más preguntas del tiempo especificado. Aquellos de ustedes que han tomado pruebas de aptitudes para entrar a la universidad, pues saben de lo que estamos hablando. Nos dan muchísimas preguntas y muy poco tiempo para responder. Eso es una prueba de rapidez. También tenemos lo que se conoce como pruebas de potencia o dificultad progresiva. Estas tienen como característica que el nivel de dificultad va a ir aumentando en la medida que la persona contesta el instrumento. Por ejemplo, uno contesta la pregunta 1 y cuando se mueve hacia la 2 va a ser más difícil que la 1. Pero cuando la persona contesta la 2 y se mueve hacia la 3, la pregunta número 3 va a ser más difícil que la 2 y que la 1. También estas pruebas que utilizan, las pruebas de aptitud que se utilizan para seleccionar estudiantes en las universidades, combinan ambas. O sea, una prueba puede tener dos características, ser de rapidez y potencia al mismo tiempo. Bien típico en las pruebas de aptitud que vamos a definir ya mismo. También tenemos las pruebas individuales. Estas se administran a una persona a la vez. Por lo general, por ejemplo, pruebas de inteligencia para niños y algunas de adultos se le administra un psicólogo a una persona a la vez. O también una prueba de criterio para medir si un empleado tiene la habilidad de hacer una tarea, es una prueba individual. También existen las pruebas de grupo. Aquí se administran a 2 o más personas de forma simultánea. Esto es lo más común, desde las pruebas que se utilizan en el salón de clase hasta pruebas que se utilizan para entrar a una universidad y viene un grupo grande de candidatos a entrar a la universidad, se sientan juntos, toman la prueba y se le da a todos de manera simultánea. Tenemos también las pruebas de papel y lápiz, que son un conjunto de estímulos escritos
en formato de papel. Este es el tipo de prueba más común. Hoy en día han ido poco a poco desapareciendo con todo el surgimiento del Internet, el uso sistemático de tecnologías de alto nivel y la conciencia ambiental de ir reduciendo el corte de los árboles para crear papel. Así que eh, las pruebas de papel y lápiz han sido las que tradicionalmente se han utilizado, pero ya poco a poco, incluso muchos profesores estamos dando exámenes utilizando ya computadoras y formatos de educación a distancia. También están las pruebas instrumentales. Estas usan algún tipo de aparato mecánico para medir el desempeño de una prueba instrumental. Por ejemplo, las pruebas que utilizan los candidatos a pilotos de helicópteros antes de ser seleccionados, pues tienen que sentarse en un equipo que simula un helicóptero y que le solicita ciertas tareas que usualmente tienen que ver con coordinación mano-pie, en el caso de los helicópteros, también tienen que ver con el control y el balance. Y parece un simulador de un helicóptero, pero realmente lo que está midiendo es si uno tiene las habilidades necesarias de coordinación psicomotor para poder volar un aparato de esta naturaleza, por darle un simple ejemplo. También están las pruebas en línea o pruebas a distancia. Estas se ofrecen por algún medio tecnológico y la mayoría dependen de la utilización del Internet. También tenemos las escalas, que las escalas no son pruebas. Estas miden actitudes. ¿Y qué son las actitudes? Pues son el nivel de desacuerdo o acuerdo o viceversa que las personas tienen en relación a aspectos de índole social. Por ejemplo, las escalas de satisfacción, pues la satisfacción, ¿verdad?, es un sentimiento que uno experimenta que es de carácter social. Me siento satisfecho con mi trabajo, no me siento satisfecho con mi trabajo. Por ejemplo, también el estrés es una actitud que también es psicofisiológica. Así que las escalas se diferencian de las pruebas en que estas van a medir actitudes. Y usualmente las preguntas giran en torno a cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con la premisa, mientras que las pruebas miden contestaciones correctas o incorrectas. El tercer tipo de instrumento de medición es el inventario. Este es diferente a la escala y diferente a la prueba y mide las preferencias que tienen las personas hacia comportarse en determinada forma. Existen dos tipos de inventario. El inventario de personalidad, que mide las preferencias de los individuos a comportarse en diversos rasgos o dimensiones psicológicas. Si una persona es más sociable o más antisocial, si es más extrovertida o más introvertida, eso es lo que mide específicamente los inventarios de personalidad. También tenemos los inventarios de intereses vocacionales. Estos miden las preferencias de las personas hacia diversas dimensiones asociadas a unas ocupaciones particulares. Aquí las preguntas que uno contesta están asociadas hacia le gusta o le disgusta unas tareas que se asocian con unos trabajos particulares. Que esto es bien importante, sobre todo cuando un estudiante está pensando ir a la universidad, ¿verdad?, donde tiene que incurrir en una serie de gastos y si no tiene sus intereses vocacionales claros, se le va a hacer mucho más difícil poder seleccionar la carrera que va a desear estudiar y luego llevar a cabo. Pasa mucho en la universidad, por eso varios de nuestros estudiantes comienzan estudiando una carrera y bien temprano se cambian para la otra porque decidieron que querían tener estudios en una carrera diferente a la que originalmente pensaron. También están las pruebas de inteligencia. Las pruebas de inteligencia, por definición, ¿qué es lo que mide?
la capacidad de resolver problemas. Por eso es que estas pruebas vamos a tener muchos problemas matemáticos, lógica. También está la inteligencia verbal, la inteligencia espacial. Es que este tipo de preguntas en estas pruebas se proyectan como problemas que hay que resolver. También tenemos las pruebas de aptitud que las mencionamos hace un rato y ahora pues la vamos a definir propiamente y la prueba de aptitud mide la capacidad de resolver problemas una vez la persona culmina un grado determinado. Es interesante porque si usted le quita culminar un grado académico determinado, estaría midiendo inteligencia. Pues ciertamente las pruebas de aptitud miden un grado de inteligencia, pero también el aprendizaje que usted ha tenido en un grado anterior. Por ejemplo, cuando usted coge la prueba del College Board para entrar a la universidad, ella lo que trata de medir es la inteligencia que usted tiene y sumado cuánto usted ha aprendido en la escuela superior. Por eso es que es diferente, es inteligencia más aprendizaje previo. No es, esto es un poquito se debate a través de los diferentes expertos en el campo de la inteligencia, es un tanto debatible, pero en términos conceptuales, pues se trata de que una prueba de aptitud tenga ejercicios, ¿verdad?, para resolver problemas que usted aprendió cuando usted estaba en grados inferiores, para tratar de qué, tratar de predecir cuál va a ser el éxito suyo en la universidad. Técnicamente, sin tomar en consideración otros factores ambientales, lo que se trata de predecir es si una persona que saque puntuaciones altas en estas pruebas de aptitudes, entonces va a poder culminar exitosamente su bachillerato. También tenemos las pruebas de perfección. Esta mide acertadamente lo que una persona puede hacer en un trabajo o lo que conoce hasta el momento de un tema o dominio de una destreza. Por ejemplo, una persona que yo quiero medir cuán bueno es haciendo una presentación. Y yo establezco 10 parámetros que son importantes cuando una persona va a hacer una presentación exitosa. Y a partir de esos 10 parámetros yo voy a observar cuán precisa es la persona cumpliendo con cada uno de esos parámetros. Por eso se le llama prueba de perfección, porque queremos ver cuán bien lo hace basado en unos estándares rigurosamente determinados. También tenemos la prueba oral. Aquí la prueba oral se le pide a una persona que exponga un tema oralmente, como hacen en los salones de clase los estudiantes, también ante un panel de expertos o un experto. Esa es la prueba oral. Aquí, además de medir cuánto sabe la persona, se trata de conocer cómo maneja ayudas visuales, maneja la ansiedad, cómo controla la comunicación verbal y no verbal y el manejo del tiempo, ¿verdad?, entre otros comportamientos. Pero la exposición en principio es de tipo oral. También tenemos las pruebas de invención de respuesta. Este tipo de formato o este tipo de pruebas se le presenta un conjunto de estímulos a la persona incompleto y esta persona tiene que crear la respuesta a partir de los mismos. Por ejemplo, el nombre de la capital de Puerto Rico es. Esto es una pregunta de oraciones incompletas. También se les llama las preguntas de respuesta breve o llena blanco. Es como típicamente se define. También tenemos las pruebas de reconocimiento de respuesta. Aquí en la misma se presenta un conjunto de estímulos que contienen varias alternativas. Y aquí la persona va a seleccionar cuál es la mejor alternativa. Típicamente tenemos, ¿verdad?, el
el famoso escoge que le llamamos, o pregunta de escoge, el pareo, es un tipo también de pregunta de esa naturaleza. También tenemos las pruebas de aprovechamiento. Aquí se determina la efectividad de unas actividades de aprendizaje. Tenemos también las pruebas estandarizadas. Estas son aquellas que contienen procedimientos uniformes tanto en la administración, corrección e interpretación de las mismas. La realidad es que todas las pruebas deberían o deben ser estandarizadas para maximizar que las mismas puedan ser válidas y confiables. Después abundaremos en esos términos con mayor profundidad. También tenemos lo que se conoce como las pruebas relacionadas al dominio. Estas tienen el propósito de medir un dominio o conocimiento específico de la manera más completa posible. Por ejemplo, en el campo de la educación, las pruebas de dominio están asociados a un conocimiento bien específico. Por ejemplo, conocimiento en el área verbal o conocimientos en matemáticas. Se establece los expertos establecen cuáles son las preguntas que debe dominar una persona que quiere presentar un alto dominio en las matemáticas. Pues, ¿verdad? Podemos decir, bueno, pues suma, resta, división, multiplicación, principios de álgebra, precálculo, cálculo. Pues ya tú tienes el dominio de destrezas en el área de las matemáticas y vas a generar preguntas sobre estas diferentes áreas de las matemáticas. También puede haber dominios bien específicos como suma, resta, división y multiplicación por separado. Lo importante con el dominio es que la persona tiene que demostrar un completo dominio, y valga la redundancia, de esa área que se está midiendo. Utilización de los instrumentos de medición. Pues los instrumentos tienen varios usos. Uno de ellos es la selección. En términos de selección, se busca hacer predicciones de candidatos a un puesto y a entrar en alguna universidad. También tenemos clasificación. En la clasificación, la persona obtiene unas puntuaciones que hacen que una persona cualifique para uno o más puestos. Yo podría estar solicitando dentro de una organización y a base de mi preparación y experiencia, los técnicos y el director de recursos humanos entiende que yo puedo cualificar para 2 puestos que hay disponibles. Y a partir de ahí se reúnen conmigo y me hacen preguntas de si me interesa este o cuál puesto y se empieza todo un proceso de negociación hasta que la persona decide cuál de los 2 puestos va a escoger. Esto también se hacía mucho hace unos años en el gobierno, cuando había una administración central de administración de personal, un poquito de la historia que vamos a ver ya mismo. Pero ya eso ha disminuido mucho con el surgimiento de las corporaciones públicas que tienen sus propios procedimientos de selección. Por ejemplo, mi mamá hace muchos años atrás cogía estas pruebas en la Oficina Central de Personal del Gobierno. Ella tenía un grado asociado en secretarial y cuando tomó la prueba la clasificaron para 3 puestos en 3 diferentes agencias y ella escogió de las 3 la que más le llamó la atención y desde luego la que mejor le pagaba. También tenemos la ubicación. La ubicación, aquí la persona va a obtener unas puntuaciones que permiten que esa persona se coloque en una categoría determinada de trabajo. Así que yo te voy a ubicar basado en las puntuaciones que obtuviste, pero solamente en una categoría de puestos, no en varios puestos como en clasificación. Que claro, también la ubicación puede ser yo ya siendo empleado
y tomo unas pruebas para ver si me ubico en otro lado. También tenemos el diagnóstico que se utiliza para detectar fortalezas y áreas de oportunidad en el evaluado. También la investigación, que se usa para rechazar o no rechazar una hipótesis. Las investigaciones de validación de instrumentos psicológicos también son investigaciones usando instrumentos. También tenemos la evaluación, donde se identifica si el evaluado posee unas características deseadas para un puesto o para ser aceptado en algún programa de estudio. Ahora, ¿qué es la psicometría? La psicometría es la ciencia que se encarga de analizar los atributos de los instrumentos de medición psicológica. Y van a escuchar mucho de validez y confiabilidad, porque son dos características sumamente vitales al determinar un buen instrumento de medición. La psicometría también estudia cuál es el tipo de información que los instrumentos proveen, cuán buena o cuán mala es la información. También estudia el grado de consistencia o confiabilidad que posee el instrumento, así como también identifica las inferencias que se realizan en términos de la validez. También analiza las condiciones bajo las cuales los instrumentos se administran, se corrigen y se interpretan. Ahora, ¿qué es la medición? La medición son las reglas para la asignación de números a objetos de manera tal que representan cantidades de atributos. Por ejemplo, satisfacción. Como concepto, a través de las preguntas yo desarrollo unas escalas que me van a decir cuán baja es la satisfacción de ese empleado o cuán alta es o cuán moderada. Por tanto, yo tengo que, además de definir lo que yo quiero medir, tengo que establecer unas preguntas que tienen unas mediciones para que esas mediciones de manera cuantitativa puedan estar representadas en lo que yo quiero medir. Estas reglas son establecidas por el investigador que desarrolla el instrumento para probar ya sea una teoría o ya sea un modelo. Las medidas que se utilizan son aproximaciones. Yo tengo la costumbre de indicar que en psicología nosotros no medimos, sino que estimamos. Estimamos, por tanto, el comportamiento medido a través de los instrumentos son estimaciones o aproximaciones que se hacen con la intención de estimar las conductas de las personas en unos constructos o dimensiones definidas. Se reconoce que la medición es una estimación. ¿Y por qué es una estimación? Porque siempre va a haber un factor de error, ya sea aleatorio, o sea, que surge de manera inesperada en el proceso de medición, o sistemático, que es atribuible al proceso de medición y a la prueba. Más tarde estaremos abundando sobre los errores en la medición. Aquí queremos presentar una breve línea de tiempo de lo que es el desarrollo de la historia de la psicometría. A pesar de que hay escritos de Aristóteles donde él habla de las cualidades de los individuos y de que esas cualidades se debían medir, los griegos hablaron un poco de esto, no está en esta línea de tiempo, pero están bastante alineadas con las primeras pruebas más sistemáticas que se llevaron a cabo, que fueron las pruebas de selección de candidatos a empleados gubernamentales en China bajo la dinastía Shang en el 1115 a.C. Este proyecto, ¿verdad?, que tenían los chinos era un proyecto que se convirtió en el modelo de lo que se llamó el sistema de mérito, ¿verdad?, a nivel mundial. Empezó con los británicos, luego se aplicó por los británicos en la India, también se adoptó cuando Estados Unidos se formó
y planteaba que un servidor público debía dominar unas materias, debía dominar las matemáticas, dominar la oratoria, se entendía también que tenían que tener destrezas básicas para ir a la guerra, disparar un arco, utilizar una espada. Entonces, este proceso se comenzaba con evaluadores yendo por todo el país, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿verdad? Utilizando una analogía, que iban por los barrios de los pueblos de Puerto Rico. Y en los barrios, aquellas personas interesadas los iban evaluando y aquellas personas que cumplieran con los requisitos mínimos, luego, ¿verdad?, de que seleccionaran los candidatos a través del barrio, estos competían por unos puestos dentro del pueblo. Iban a competir dentro del pueblo, de cada uno de los pueblos. Y ya las personas que eran seleccionadas dentro de los pueblos competían a nivel del país. Y los que finalmente quedaran eran los que constituían parte del servicio público chino. Esa es la información, ¿verdad?, que tenemos. También entre el 476 y 1492, ¿verdad?, en la Edad Media empezaron las universidades que se estaban formando a usar pruebas orales que permitían medir diferentes áreas de conocimiento. Estas pruebas eran evaluadas por eruditos o profesores universitarios, que evaluaban si las personas eran aptas para estar en la academia, mantenerse en ella. Así que durante este periodo de tiempo, que también se dio el fenómeno del escolasticismo, las universidades se dedicaron a utilizar mucho las pruebas orales. Ya para 1838, Esquirol y Seguin, en Francia, fueron los primeros que desarrollaron tanto unas pruebas para diagnosticar niveles de retardación, así también como una metodología para poder ayudar a los niños que pudiesen tener la capacidad de aprender, ¿verdad?, en términos técnicos, retardados moderados pudieran aprender destrezas de vida que les permitieran ser útiles. Pero también, ¿verdad?, el ver tratamientos que pudiesen ayudar a los de retardo severo. En 1860, Sir Francis Galton, Charles Spearman y Carl Pearson estudiaron las diferencias individuales. Galton era primo de Charles Darwin y creía en las diferencias individuales y en la evolución de la especie, basado en las teorías de su primo. Y se dedicó, junto con Carl Pearson y Charles Spearman, a recoger medidas de diferentes tipos, casi todas eran fisiológicas, y a desarrollar modelos matemáticos. Eso fue Carl Pearson y Charles Spearman, desarrollar modelos matemáticos para tratar de entender, ¿no? Por ejemplo, ellos trabajaban mucho con el pulso, las medidas de pulso. Ellos trataron de hacer una asociación para determinar quiénes eran individuos que tenían medidas corporales promedio, cuáles tenían unas medidas corporales o psicofisiológicas, en este caso, que hicieran que eran características de la gente más inteligente o más apta y las personas que tenían severos problemas de retardación. El trabajo que ellos hicieron, pues, desde luego generó mucha controversia porque sus hallazgos planteaban de que había unas personas que nacían ya con unas características que se reproducían a través de la vida, y eso hacía que unas familias fueran más exitosas que otras, generando lo que se conoció como el eugenismo, que determinaba que, pues, unas personas
iban a nacer con unas características superiores a otras y otros pues simplemente eran inferiores de nacimiento. Ya entonces, 30 años después, para el 1890, James McIntyre, utilizando las teorías de Galton, pero enfocado en el área de la personalidad, desarrolla lo que posteriormente se conoció como el 16PF, el instrumento de los 16 factores de personalidad, que todavía existe y se utiliza muchísimo. En 1909, Binet y Simon, dos investigadores también franceses, desarrollan para medir retardo. Tanto Binet como Simon retoman los trabajos de Esquirol y Seguin a pedido del gobierno francés y desarrollan la primera prueba de inteligencia propiamente, que se le llamó la prueba de inteligencia Simon-Binet. En 1916, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford vieron el instrumento de Binet y Simon y solicitaron llevárselo para los Estados Unidos, y en la Universidad de Stanford hicieron una traducción y adaptación, sobre todo para niños y adultos. La de Binet y Simon estaba más orientada a la inteligencia de niños, por los trabajos de Esquirol y Seguin, pero en 1916 se crea la prueba de Stanford-Binet, que también hoy en día se sigue utilizando. Un año después, en 1917, surge la Primera Guerra Mundial y allí un grupo de la American Psychological Association se dedica a desarrollar lo que se conoció como una prueba de inteligencia o la prueba de inteligencia alfa. Esta prueba tenía una serie de ejercicios que dependían grandemente de que la persona supiera leer. Cuando empezaron a dársela a los candidatos a combatientes de guerra, a los reclutas, se dieron cuenta de que un gran por ciento de ellos no sabía leer ni escribir. Por tanto, tuvieron que diseñar una prueba que no dependiera de que la persona supiese leer y escribir. Y esa fue la Army Beta. Esta prueba no se utilizó mucho porque la guerra solamente duró prácticamente 2 años, pero dejó enmarcado el hecho de que las pruebas se podían utilizar a gran escala, sobre todo en guerras, pero también en organizaciones gubernamentales grandes y privadas también. En el 1920 empieza a darse un uso masivo de instrumentos de medición, tanto eh, en lo privado como en lo público, a raíz de la experiencia que se tuvo en la Primera Guerra Mundial. Ya para entonces, en 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial y también ya con la experiencia que se tuvo en el 1917 con las pruebas Army Alpha y Beta, también se maximizó el uso tanto para reclutas como para oficiales del ejército, y se comenzó a desarrollar lo que hoy en día se conoce como la prueba de aptitud vocacional del ejército, el ASVAB, que lo toman aquellas personas que tienen aspiraciones a puestos en el ejército. También en ese periodo de tiempo se crea la Oficina de Servicios Estratégicos, o Office of Strategic Services, OSS, que desarrolló lo que se conocía como los primeros centros de evaluación de potencial de candidatos a espías. Aquí, a un grupo de candidatos a espías se le daban varias pruebas por varios días, algunas pruebas que no tenían ni solución, sino simplemente que se quería medir el nivel de estrés bajo presión, porque los espías desde luego tenían que trabajar bajo estrés. Y esta oficina de
servicios estratégicos, desarrolla las primeras pruebas de simulación, que eran situaciones que, como les comenté, se le presentaban a una persona y se querían medir diferentes áreas, no solamente su capacidad de resolver problemas, sino de manejar el estrés, cómo trabajar en equipo, cómo ser efectivo en la recopilación de información, etcétera. Ya luego de la Segunda Guerra Mundial, en todos los Estados Unidos, Inglaterra y, ¿verdad?, los llamados países de primer mundo, las pruebas se convirtieron en una herramienta bien importante para ser aceptado en las universidades y para ser reclutado y seleccionado en los trabajos. En el caso de Puerto Rico, en la década de 1950, el doctor Pablo Roca, que era un doctor en consejería, pero había desarrollado muchos conocimientos en el área de psicometría y desarrolló varios instrumentos en Puerto Rico, inventarios de personalidad, pruebas de inteligencia, inventarios de intereses vocacionales. El doctor Roca fue el primer psicómetra que podemos decir, ¿verdad?, que aportó en la disciplina. Claro, posteriormente llega el doctor Gabriel Cirino Gerena, psicólogo industrial organizacional, y entre la década de 1970 y 1979 desarrolla el inventario Cirino de intereses vocacionales. Paralelo, en Estados Unidos se crea la oficina de Office of Personal Management y en Puerto Rico la Oficina Central de Administración de Personal, que fueron instituciones que se dedicaban a hacer estudios de clasificación y de ubicación de empleados a través de pruebas. El ejemplo que le traje de mi mamá hace un rato, pues ella tomó las pruebas en OCAP. Y el primer director de OCAP fue el doctor Gabriel Cirino Gerena, que a partir de ahí desarrolló mucho interés por las pruebas y se fue a los Estados Unidos, a la Universidad de Purdue, y se convirtió en psicómetra. Él ha sido el psicómetra por excelencia, ha desarrollado muchísimas pruebas, yo he trabajado con él, fue mi mentor y la verdad que es un individuo increíble. Así que él es parte de la historia más reciente de lo que es la medición en Puerto Rico. Entonces, del 1990 al presente, sobre todo en Puerto Rico, se ha desarrollado muchos instrumentos en todos los campos, pero han sobresalido muchos instrumentos desarrollados en el campo de la psicología industrial organizacional y más recientemente en el campo de la nueva área de la psicología positiva. Así que aquí tienen más o menos una visión bastante general de lo que ha sido la historia de la psicometría para que tengan una noción de cómo hemos ido evolucionando, pero siempre teniendo en principio que las pruebas sirven para evaluar comportamientos tanto directo como indirecto. A la misma vez tienen varios usos y a medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos tornado en psicómetras mucho más sofisticados, dominando nuevas teorías y modelos de cómo se construyen las pruebas, los inventarios y las escalas.